Hola queridos estudiantes, para continuar con nuestras clases de física, en este caso vamos a abordar lo que nos comprende a la asignatura de Tecnofísica. Para eso vamos a realizar un experimento, una experiencia relacionada, como lo hemos dicho, como lo dije en clases también antes de que estuviéramos en esta situación. Vamos a hacer experiencias o experimentos de manera sencilla que tuvieran que ver con la asignatura de física y lo que nosotros estemos viendo en la asignatura de física y con el contenido a la par. En este caso vamos a hacer una experiencia relacionada con ondas, básicamente con fenómenos ondulatorios, y una de las características principales o uno de los fenómenos principales en donde nosotros podemos ver un tipo de oscilación que es un fenómeno del tipo ondulatorio, es el movimiento de un péndulo. Se le llama péndulo simple, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, el péndulo consiste básicamente de una masa colgando de un hilo de longitud L que nosotros podemos extender es a gusto, se inclina, ¿sí? Con un cierto grado, un cierto ángulo θ, se deja caer, se suelta, ¿sí? No se le agrega fuerza, no se le agrega ningún impulso, solo se deja caer, se suelta y este comienza a oscilar. Este movimiento nosotros lo podemos representar gráficamente como un movimiento oscilatorio. O sea, que llega a un punto que es la amplitud, que es el máximo estiramiento o la máxima elongación, el máximo desplazamiento de esta masa que está ondulando, ¿sí? Ahora, cuando nosotros consideramos en un péndulo simple que existe un periodo de oscilación, si nosotros tenemos un péndulo, lo soltamos, llega a este punto y luego vuelve al punto de inicio, ahí tenemos una oscilación completa. Si es que llega solo a un extremo, nosotros estamos viendo media oscilación. Cuando vuelve por completo, ahí tenemos la oscilación completa. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer va a ser construir un péndulo con elementos caseros que podemos encontrar en casa. Yo también lo voy a hacer con ustedes y se lo voy a mostrar de manera que lo podamos hacer. No es necesario tener grandes elementos o un laboratorio específico para poder realizar esto. Las instrucciones van a ser las siguientes. Primero, debemos medir la masa m, que va a ser el péndulo, el objeto que vamos a hacer oscilar. ¿Cómo lo podemos medir en casa? La masa m. Fácil. Uno va a comprar el pan, generalmente, cualquier negocio tiene una pesa, y uno puede poner en esa pesa o pedir permiso, generalmente no hay problema, y pone ahí lo que va a hacer oscilar. Y va a anotar el valor que le arroje la balanza, ¿sí? Esta masa debe venir en kilogramos como en el sistema internacional. Vamos a medir la amplitud, o sea que cuando yo tome esta masa, cuando ya tenga mi péndulo, esa oscilación con la que yo la estiro, la mido con una regla y la anoto. Es importante, porque en base a eso vamos a trabajar. Va a ser nuestra experiencia. Y siempre es importante medir esta longitud, ¿sí? ¿Cuánto mide L? Que es esa longitud. Esto nosotros lo podemos medir con una regla, ¿sí? De ahí hasta ahí. Todo es medible con una regla hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, en este caso, 10 oscilaciones. O sea, este movimiento ida y vuelta 10 veces. Y lo vamos a cronometrar.
con un cronómetro. Todos los celulares tienen generalmente un cronómetro incorporado. Vamos a hacer uso de esa tecnología y cuando soltemos nuestro péndulo, que ya lo vamos a hacer, vamos a contar. Cuando comienza a oscilar y vamos a hacer 10, vamos a contar 10, vamos a contar 10 oscilaciones tomando el tiempo. Eso es, soltarlo, 10 oscilaciones, 10 ida y vuelta y tomamos el tiempo. Ese tiempo lo vamos a registrar, lo vamos a anotar. Entonces vamos a tener anotado la masa, vamos a tener anotado la amplitud y vamos a tener anotado la longitud y además el tiempo que tardó en dar 10 oscilaciones. Le voy a poner aquí T de 10. ¿Sí? Son 10 oscilaciones y eso nos va a dar el periodo de 10 oscilaciones. Ahora, aquí lo tenemos. Registrar número de oscilaciones 10. Tiempo total desde el inicio hasta la décima oscilación. Y determinar T. ¿Cómo determinamos T? De la siguiente manera. Acabo de explicar que vamos a contar 10 oscilaciones y vamos a registrar cuánto se demora en hacer 10 oscilaciones. Nosotros necesitamos saber cuánto es el periodo en una oscilación. Si hicimos 10, el valor que nos dio lo tenemos que dividir por 10, porque son 10 oscilaciones. Y así vamos a tener el periodo de una oscilación. O sea, el tiempo que se demoró el péndulo en hacer una oscilación. ¿Cómo? Lo vuelvo a repetir. El valor que nos dio con el cronómetro, contamos 10, ese valor que nos dio, ese tiempo que nos dio, lo dividimos por 10. Este valor que está acá. Este valor que está acá lo dividimos por 10 y vamos a encontrar el periodo para cada oscilación. Luego, actividad. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer ya, no básicamente con el aparato mismo, ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero, realizar la medición y registrar T. ¿Sí? T es periodo. Recuerden, en 10 oscilaciones. Tiempo 1, 2, 3, 10. ¡Pum! Paramos. Lo primero que vamos a hacer es registrar este T que nos dio con 10 vueltas, con 10 oscilaciones de manera normal. Y apuntarlo, anotarlo. Luego, modificar la amplitud. Para esto vamos a registrar la medición de 10 segundos. Modificar la amplitud de la oscilación. Es decir, este T que registramos con una amplitud inicial, contamos, determinamos ese T y ahora vamos a extender más esto. Puede que sea por acá, por lo tanto la amplitud va a ser, hasta acá va a ser mayor, va a ser diferente. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Que oscile 10 veces, registramos ese tiempo, lo dividimos por 10 para ver el periodo en 10, el periodo de cada oscilación. Y pregunta a responder. La pregunta es, al variar la amplitud, que eso fue lo que hicimos, el periodo T, pregunta, al variar la amplitud, pregunta, ¿varía el periodo T? O sea, el T que hicimos inicialmente, comparado con el segundo T que encontramos, ampliando, modificando, agrandando la amplitud, ¿cómo van a ser? ¿Varía el periodo? Repita al menos 3 veces esto. ¿A qué se refiere con repetir? Si yo lo amplié,
Si la amplitud la agrandé 10 centímetros con respecto a la original, hago lo mismo 3 veces, ¿sí? Para ir determinando esta respuesta. ¿Qué va a pasar con el periodo? O sea, si yo agrando la amplitud, con respecto a la amplitud nueva, ¿cómo va a ser con respecto a la original? Lo hago 3 veces para ir determinando con los valores que me va dando esta respuesta. Al variar la amplitud, varía el periodo t. La respuesta la tienen que dar ustedes, pero ya vamos a saber a lo que tenemos que llegar cuando haga yo la experiencia. Y otra pregunta que deben contestar es ¿por qué no todos los registros son iguales? Como ustedes lo van a hacer más de 3 veces y tiene que venir escrito y tabulado 3 veces, ¿cuánto le dio el periodo para la primera oportunidad, la segunda oportunidad, la tercera oportunidad? Esas 3 oportunidades, esas 3 veces que yo calculé ese periodo, van a dar resultados similares entre ellos. La pregunta es, ¿por qué no todos los resultados son iguales, calcaditos, el mismo número? En base a esos 3 números que le dieron, usted tiene que inferir una respuesta, que es esta. Varía la amplitud, usted debe responderlo. ¿Y por qué no son todos los resultados, todos los periodos que calculé las 3 veces iguales? También debe responderlo. Esto debe venir en un informe, que ya voy a explicar las estructuras de este informe. Vamos a hacer ahora el experimento. Lo voy a hacer yo para que ustedes lo puedan replicar en casa.